Los hermanos de Querétaro, ahora que pude estar el domingo pasado con ellos, decían que estaba haciendo mucho calor en Querétaro y que el local y etcétera. Y les dije, no han visitado Guadalajara, ni nuestro cuarto de hierro, para decir que hace calor. Hoy siento más calor que otros días, ¿no? Hoy no voy a usar saco, hermanos, discúlpenme. Vamos a esperar a que todos tengan sus hojas. Sus guías de estudio. ¿Quién de ustedes trae confesión a la mano? Confesión a la mano. ¿Quién de ustedes tiene confesión en su casa y no la trajeron? Creo que va a ser importante los que puedan usar la confesión en su teléfono, o ¿tenemos algunas ahí o no? No. ¿No? Bueno. Vamos a comenzar pidiendo a Dios que bendiga este proyecto que tenemos de eclesiología, que el Señor bendiga este esfuerzo. Hermanos, antes de comenzar quiero mencionarles que de aquí en lo que la iglesia termina de estructurar su eclesiología, nuestra política eclesiástica y demás, es probable que nos reunamos más frecuentemente para reuniones de miembros, para arreglar algunas cosas, comentar algunos puntos y demás. Yo creo que cuando la política eclesiástica esté más establecida y hayamos acabado este proceso, nuestras reuniones van a ser establecidas, las 3 anuales y unas cuantas esporádicas durante ese periodo. Pero ahorita necesito pedirles de su apoyo. Por ejemplo, este jueves llamamos a una reunión de miembros de una forma precipitada, y que estemos por el momento dispuestos a estar haciendo este esfuerzo. Esto va a regularse en cuanto sigamos avanzando en el proyecto, ¿ok? Entonces pedirle su paciencia y su participación en esto. Bueno, ahora sí, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esto que nos has hecho vivir, esto que nos has permitido pasar, lo cual ha permitido, Señor, que volvamos a mirar con detalle y cuidado nuestra eclesiología. Yo te quiero pedir que tu bendición sea con tu pueblo y que podamos crecer en nuestra eclesiología, madurar y corregir incluso cualquier deficiencia o cualquier inconsistencia que haya en nuestra forma de gobierno y de ser iglesia. Bendice, Señor, esto. Te damos gracias por los hermanos que nos han apoyado, que nos han servido sin esperar nada a cambio. Y te pedimos que sigas trayendo bendición a tu pueblo. Por los méritos de Cristo pedimos esto. Amén.
lección 1. ¿Sí aparece? Orígenes y distintivos de los bautistas reformados. ¿Cómo vamos a llamar? Lo vamos a llamar eclesiología reformada, bautista reformada. Eclesiología bautista reformada. El día de hoy comenzamos este curso de eclesiología bautista reformada. Este curso es parte del gran plan o gran proyecto o gran esfuerzo que estamos haciendo como iglesia para establecer una política eclesiástica. O sea, estas dos secciones o más que estemos viendo pertenecen al gran proyecto de establecer una política eclesiástica que manifieste claramente nuestras prácticas eclesiológicas como congregación. Por ejemplo, las responsabilidades de los oficiales, de los pastores y de los diáconos, las responsabilidades de los miembros, los límites de la autoridad pastoral, las responsabilidades de los miembros y cómo trabajar con futuros miembros, futuros oficiales, cómo se hace la disciplina de la iglesia y demás. Pero para trabajar en esta, se está yendo el... No se va el sonido, siento que se va. Pero para trabajar en esta política eclesiástica es necesario primero conocer lo que la Biblia enseña de cómo una iglesia se debe conducir. Ya que, hermanos, la iglesia no es una democracia en donde nosotros elegimos cómo nos queremos gobernar, si queremos, cuántos oficiales queremos, si queremos que haya oficiales, pastoras. No nos gobernamos como se nos antoja. La iglesia es sujeta al señorío de Cristo y solo Cristo tiene la prerrogativa, el derecho de establecer cómo se gobierna la iglesia. Hermanos, nosotros no decidimos cómo se gobierna la iglesia en su esencia. Cristo ha determinado cómo se gobierna la iglesia. Es cierto que hay ciertas cuestiones de gobierno que es por la prudencia cristiana que vamos a tener que determinar, como dice la confesión en el capítulo 1, cuando está hablando de la suficiencia de las escrituras. Cuando decimos suficiente para ciertas cosas, no estamos diciendo que dice exactamente todo. Hay cosas que vamos a tener que determinar por el sentido común, dice la confesión. No obstante, los elementos esenciales están claramente explícitos en las escrituras y nuestro deber es conocer. A ver, en la política eclesiástica vamos a poner cómo es que la iglesia se gobierna. Pero antes de poder escribir eso, tenemos que ver cómo Cristo dice que nos gobernemos, ¿sí? No es que, a ver, ¿a quién se le ocurre hoy una nueva idea? No, vamos a ver lo que la Biblia dice de cómo nos debemos gobernar. Y ya aquí tenemos una diferencia importante, por ejemplo, con el anglicanismo. Hay un teólogo importante que se llama Richard Hooker, que es el padre prácticamente del anglicanismo en su gobierno. Y él dijo que Dios no había dado direcciones o directrices de cómo la iglesia se debía gobernar. Pero el puritanismo dijo, hierras. El gobierno de la iglesia no quedó al sentido común solamente de las personas. Cristo pone los límites y establece los puntos por el cual se debe regir. Así que nuestra convicción que la Biblia nos da parámetros de cómo regirnos, nos distingue ya de facto del anglicanismo y otras formas de iglesia y nos coloca en la gran tradición reformada puritana.
Él ha hecho claro cómo nos debemos regir. Y nuestro trabajo será solo conocerlo y someternos a ello. Ahora, ¿cuál es el proyecto de estas dos lecciones? Enseñar lo que la Biblia dice respecto a cómo la iglesia se debe gobernar y conducir. Pero ¿cuál es el título de esta lección? Orígenes y distintivos ¿de quién? De los bautistas particulares. Así que alguien puede tener esta pregunta. ¿Y por qué vamos a empezar a ver eso? ¿Por qué en un curso de lo que la Biblia enseña respecto al gobierno de la iglesia, comenzamos con una lección histórica? De hecho, tengo que decirles, hoy no vamos a abrir demasiado la Biblia. ¿Por qué? La respuesta es esta. Porque nosotros creemos que como iglesia local, que ya hubo un modelo de gobierno en la historia de la iglesia que consideramos un gobierno bíblico. Un modelo que según nuestro entendimiento es apegado a las Escrituras. A ver, mi responsabilidad será en las 11 lecciones demostrar que está apegado a las Escrituras. Pero hoy quiero presentarles de forma general de qué se trata ese gobierno, cómo es ese gobierno, cuál es ese tipo de gobierno que ya existió en la historia, que creo que es bíblico. Es un gobierno llamado Gobierno Bautista Reformado. No podemos sacrificar ni bautista ni reformado. No, hoy no vengo a promover un tipo de gobierno bautista a secas. De hecho, a veces nos preguntan los hermanos, ¿y ustedes son bautistas? Y yo les digo, sí y no. Primero, ¿qué quieres decir por bautistas? Sí, de la convención, los arminianos de la convención. No, entonces no soy de esos bautistas. Pero tampoco podemos quedarnos solo con un gobierno reformado a secas. ¿Por qué? Porque dentro de la reforma hubo varios tipos de gobierno. ¿Sí? ¿Qué gobierno vamos a proponer? Un gobierno bautista reformado. De los diferentes tipos de gobiernos que existen, por ejemplo, el gobierno jerárquico papal, el cesaropapismo. ¿Sí? ¿Saben ese otro tipo de gobierno donde el César o el emperador termina siendo la autoridad final? El anglicanismo, el presbiterianismo, entre otras variables. Mi argumento será que el gobierno bautista reformado es el más bíblico de esto. No por nada hemos renombrado, o como se quiera decir, nuestra iglesia. No nos debemos sorprender que nuestro gobierno debería ser bautista reformado, porque ¿cómo se llama nuestra iglesia sino Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara? Por lo tanto, nuestro gobierno debería ser Bautista Reformado de Guadalajara. Además, que si mi argumento del nombre no les convence, déjenme ir más allá. La confesión que tenemos como iglesia, la Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 26, promueve un gobierno particular. Hermanos, esa es la confesión que nosotros tenemos. Y ese tipo de gobierno es bautista reformado. Hoy, como les dije hace un tiempo, en la mañana, hoy no voy a enseñar, hermanos, algo que es totalmente desconocido para ustedes, ya que hemos revisado ese capítulo anteriormente, sino que voy a intentar explicarlo no con anteojos presbiterianos, sino con anteojos bautistas reformados, y explicar sus implicaciones de este tipo de gobierno para la iglesia. Hermanos,
al tener nosotros en esta iglesia la Confesión Bautista de Londres de 1689, de facto estamos diciendo que nuestra forma de gobierno es bautista reformado. Así que, cuando estoy hablando de que vamos a trabajar en nuestro gobierno como iglesia, no pretendo, hermanos, inventar el hilo negro, sino que vamos a tomar de nuestra confesión de fe y de nuestros padres en la fe para poder comprender lo que las Escrituras enseñan sobre este punto tan importante. Ahora, puede haber una pregunta. ¿Por qué estamos viendo esta doctrina en esta época de nuestra historia como iglesia? Primero, mi respuesta es esta, hermanos: no importa en qué época de nuestra historia como iglesia tenemos, este tema tendrá que ser repetido frecuentemente a la iglesia y a los nuevos miembros, ya que cómo la iglesia se debe gobernar, cómo la iglesia se debe conducir, es un tema de suma importancia. Esa es la primera respuesta que doy. Segundo, después de la gran ayuda, ¿por qué lo estamos estudiando ahora? Porque después de la gran ayuda que hemos recibido en este proceso difícil que pasamos, hemos podido ver como liderazgo y como iglesia que tenemos algunas deficiencias e inconsistencias en nuestro gobierno bautista reformado. O sea, no sé, hace 3 años que enseñé la Confesión Bautista de Londres de 1689, el capítulo 26. Pero conociendo y abriéndonos a esta situación que hemos estado experimentando, me doy cuenta, hermanos, que nuestro gobierno como iglesia había sido, el capítulo 26 lo habíamos interpretado con anteojos presbiterianos. El trabajo ahora será exponer mejor ese párrafo, ese capítulo de la confesión, para ser más consistentes. De manera que con este curso queremos corregir lo deficiente con la ayuda que estamos recibiendo de nuestros hermanos que nos preceden en sabiduría y en tiempo en la tradición reformada bautista, como nuestro hermano Jorge Rodríguez, Eduardo Flores, el doctor Sam Waldron y otros hermanos que seguramente se podrán añadir. Y a su vez, una vez que nosotros estamos siendo ayudados, enseñados y corregidos, nosotros queremos enseñar a la iglesia las cosas que estamos aprendiendo, las cosas que vamos a continuar quizá haciendo todavía igual, otras que tendrán unas leves modificaciones, algunas cosas que tendrán unos mayores cambios y algunas cosas que quizás serán quitadas y renovadas por completo. Esa es la razón por la que ahora estamos viendo eclesiología, porque nuestro proyecto es trabajar en una política eclesiástica a la luz de los anteojos de la confesión que decimos tener. Por esta razón es pertinente que en este primer curso, en esta primera lección, de una forma resumida, presente, bueno, ¿y quiénes son los bautistas reformados? Lo cual nos va a dar algo de luz de dónde estamos, de precisamente cuál es nuestro distintivo y diferencias. Así que, hermanos, hoy no vamos a responder todas las dudas que tienen, ni todas mis dudas han sido respondidas hasta el día de hoy. Hoy iniciamos un curso que apunta a trabajar en nuestra política eclesiástica. Y este curso tiene el propósito de enseñar a través de las Escrituras lo que es el gobierno bautista reformado. Pero antes de ver si las Escrituras enseñan ese gobierno bautista reformado, déjenme explicar qué son los bautistas reformados, cómo se come eso, ¿sí? ¿Quiénes son ese grupo de personas? Bueno, mi lección la divido en 2 partes después de mi larga introducción. 1, el origen histórico de los bautistas reformados. 2, los distintivos de los bautistas reformados. Tengo que aclarar
que el material del primer punto que intentaré dar en 15 minutos o menos, lo presenté en el seminario en 8 lecciones. En el seminario hace 2 años vimos cerca de 8 lecciones de lo que son los bautistas reformados. ¿Qué deben esperar de los 15, pero menos 2 que ya me comí dando esta explicación? De los 13 minutos que nos sobran para hablar de el primer punto, hermanos, un resumen muy resumido, ¿sí? Ok. ¿Quiénes son los bautistas reformados? La forma tradicional en que la tradición bautista ha sido vista es como si en el pasado existió un grupo de bautistas, se va a llamar panbautistas. Pan es la palabra griega para todo, para un conjunto completo. Entonces, se cuenta míticamente, que existían esos bautistas en el siglo XV, XVI, y que de aquí hubo una gran división en su tiempo. Se dividió los bautistas arminianos y los bautistas calvinistas o bautistas particulares, que en realidad ellos eran muy amigos porque los dos tenían convicciones bautistas de bautizar infantes, de no bautizar infantes. Bueno, no bautizar no creyentes. Pero que en realidad eran un grupo homogéneo que se dividió y demás. Pero las cosas no pasaron así. En la historia de la iglesia, cuando hablamos de la historia de los bautistas, se dice, ¿quién vio aquí una gráfica en su iglesia alguna vez? No en esta, en otra, donde trazaban la sangre de los bautistas con los anabaptistas y después otros movimientos donde siempre hubo un grupo de creyentes que no bautizaba bebés? Bueno, así se suele presentar. Déjenme a mí explicarlo así. Los bautistas particulares o reformados, fue un grupo de creyentes que se consolidó en la era del puritanismo. Los bautistas reformados vienen de una tradición de purificar la iglesia. En el año 1500 empieza la reforma protestante en el continente, ¿sí? En el continente. Después, esta reforma protestante, por la providencia de Dios, llega a afectar a Inglaterra, ¿sí? En donde aparece el famoso puritanismo. Hubo un tiempo en donde pastores todo empieza con Enrique VIII, cuando el Papa no quiere casarlo con Catalina de Aragón. Entonces él se separa de la iglesia de Roma y dice, nosotros vamos a ser diferentes. Algunos pastores y obispos dentro de esa iglesia que antes era de Roma dicen que bueno, ahora somos la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Y se alegraron porque ya habían escuchado algo de la reforma y dijeron, qué bueno que nos estamos separando. Entonces empezaron a investigar y demás, y empezaron a demandar una transformación y un cambio más real que la simple separación. Bueno, hubo reyes que favorecieron esto y otros que no tanto.
Por eso, cuando algunos reyes no favorecieron ese puritanismo, esa búsqueda de la pureza de la iglesia, estos empezaron a ser perseguidos, lo cual produjo que algunos de ellos escaparan al continente donde estaba Juan Calvino y otros reformadores. Bueno, ahí muchos de estos pastores ingleses se dan cuenta de cómo ha avanzado la reforma, de cómo se adora a Dios en la iglesia de Calvino. De hecho, John Knox, el padre del puritanismo en Escocia o de la iglesia escocesa, llega a decir: el cielo es la misma Ginebra, así es como se debe adorar a Dios. Ya Calvino había trabajado mucho en Ginebra para buscar una reforma y una purificación de la iglesia. Entonces, cuando estos pastores tienen que viajar al continente, se dan cuenta de cómo la iglesia puede ser, de cómo se ha corregido, de cómo se ha avanzado. Por lo tanto, cuando llega al gobierno una buena reina, ellos pensaban que era buena reina, ellos regresan a sus iglesias en Inglaterra y dicen: excelente, vamos a empezar a hacerlo. ¿Pero qué encuentran? Oposición. Encuentran oposición. De ahí aparece el famoso apodo y sobrenombre puritanos. Porque estos eran los exagerados que no querían quedarse con un poco de reforma, sino que querían ir con todo. De hecho, si ustedes revisan la iglesia anglicana en sus orígenes, con lo que se llaman los 39 artículos de la iglesia anglicana, uno podrá ver que eran muy reformados, muy calvinistas. Así comenzó la iglesia anglicana. Empezó muy calvinista o continuó muy calvinista por un tiempo. Pero llegaron los puritanos y dijeron: no es suficiente. Hay que quitarnos estas vestiduras con las que adoramos a Dios. Hay que quitarnos esas ceremonias donde nos inclinamos. Hay que dejar de leer ese libro de oraciones que nos mandan que leamos. Y entonces empezaron a oponer con más fuerza. Por lo tanto, estos se ratificaron en sus posturas y se rebelaron contra la reina. Entonces es donde pasan varios edictos, el edicto de Bartolomé, donde pasa la expulsión de varios de los puritanos en el año 1662, en donde son advertidos que si no se someten a las cuestiones de Inglaterra, tendrán que ser echados fuera. Ok, de este grupo de puritanos, obviamente, muchos de ellos habían sido influenciados, si no en su mayoría, con un tipo de gobierno eclesiástico presbiteriano. ¿Por qué? Porque ¿quién los influenció en el continente? Juan Calvino. ¿Y quién es el padre del presbiterianismo? Juan Calvino. Estas son respuestas y conocimiento cultural de la Reforma, hermanos. Juan Calvino es el padre del presbiterianismo. Por lo tanto, ¿qué tipo de gobierno creen que la mayoría de los puritanos temprano empezaron a argumentar? Por un gobierno presbiteriano, porque es lo que aprendieron. Dentro de este grupo, no tengo borrador, pero vamos a ver si esto sirve. Creo que sirve mejor que el borrador, ¿eh? Entonces, vamos a decir que está la iglesia anglicana, ¿sí? La iglesia anglicana. De aquí sale los que disienten, los que siguen protestando. A ver, Lutero y Calvino protestaron, pero ellos siguen protestando. Quieren una iglesia más pura. Quieren llevar la Biblia, aplicar la Biblia hasta sus últimas consecuencias. Y entonces pasó el famoso puritanismo. El famoso puritanismo. Muchos de estos, o su mayoría en el inicio, tenían un gobierno de iglesia presbiteriano.
Ok. A ver, déjenme intentar cómo explicar esto brevemente. Aquí va. En 1646, el gobierno de Inglaterra había pedido que se hiciera una asamblea en donde se formara la Confesión de Westminster. Alguien se le ocurrió a avisarle a algunos desertores, y digo desertores con cariño, porque eran nuestros antepasados, que fueran a informar a estos que iban a reunirse en la asamblea lo que creían, porque se iba a formar una confesión de fe. Y dice, vayan y reparten. Y hubo dos hombres, dos principales, que se pusieron ahí a la puerta y a regalar folletos a los que iban entrando. Bueno, esta era una declaración de fe de lo que ellos creían, e iba firmada. ¿Quiénes eran estos, hermanos? Estos eran los bautistas reformados, que empezaron a ser un poco suprimidos, que querían informarles a los de Westminster que ellos eran tan reformados como ellos, solo que pensaban diferente en su forma de gobierno. ¿Cuál tuvo que haber sido la sorpresa para muchos de estos puritanos que se habían reunido en la asamblea de Westminster para formular la confesión? La sorpresa para muchos es que este documento iba firmado por al menos 7 personas. Lo interesante es lo siguiente, que cuatro, podríamos decir con seguridad, de estas 7 personas que firmaron el documento habían tenido relación o eran discípulos de unos de los puritanos bastante conocidos. Por ejemplo, se llama la iglesia de Jesse Lathrop. Dos de los principales puritanos. ¿Quiénes eran estos puritanos? Jesse Lathrop y demás. Estos habían sido puritanos que les agradó mucho la idea de conformar la iglesia a la voluntad de Dios. Pero ellos empezaron a decir, hermanos, estamos de acuerdo con ustedes que hay que reformar la iglesia, pero la forma de gobierno presbiteriano no es, en nuestra opinión, lo mejor. ¿Qué hicieron? Que este hombre, Jesse, se separó para formar una iglesia separada de la gran aceptación del presbiterianismo, pero con la cual muchos de los puritanos no tenían un rechazo absoluto. Bueno, él muere y llega John Lathrop. ¿Quién era este? Eran hombres estudiados igualmente en la tradición puritana, presbiteriana, de Cambridge principalmente, al cual llamaron para que fuera el pastor de esta congregación, que estaba empezando a tener tintes más bautistas, más congregacionalistas. Llega un momento en que esta iglesia, la iglesia de Lathrop, llega a tener otro pastor y se dividen. ¿Pero qué creen? Que se dividen. Bueno, si no me equivoco, hubo una división no tan en paz, pero después hubo una división en paz, donde dijeron, hermanos, es que estamos de acuerdo con ustedes que hay que seguir reformando la iglesia,
Pero no estamos de acuerdo que ustedes sigan recibiendo personas bautizadas por los anglicanos como creyentes, como válido su bautismo. Creemos que deben ser bautizados nuevamente. Por lo tanto, nos separamos de ustedes para formar una congregación que tiene más distintivos congregacionales bautistas. Que el bautismo debe ser de creyentes y que el gobierno no es presbiteriano, sino es un gobierno congregacional. Bueno, de aquí saldrán los grandes bautistas reformados como Knowles, Benjamin Keach y demás. Hermanos, déjenme hacer una guía. Este es el gobierno bautista presbiteriano, bautista presbiteriano, eso no existe. Bueno, sí existía un poco en nosotros, pero no se vale. Puritano presbiteriano, vamos a poner esto. Estos son los distintivos bautistas reformados o bautistas congregacionales. Y lo que empezó a pasar dentro del mismo puritanismo es que algunos empezaron a acercarse cada vez más al gobierno bautista reformado. ¿Quiénes son? O por lo tanto los bautistas reformados. Los bautistas reformados son un movimiento que se desprende de la tradición reformada, particularmente del movimiento puritano, particularmente que se desprende de la iglesia de Lathrop. Ahora, algo debe ser claro. Déjenme decirlo así. Después de la investigación que he hecho en un libro de un autor que se llama Matthew Bidham. De hecho, si quieren estudiar más a profundidad en esto, recomiendo ese libro. Es un libro de Oxford y todos los libros de Oxford son sumamente caros, pero vale la pena. Este libro se llama Ortodoxos Radicales. Ellos dicen esto. ¿Saben que los bautistas reformados como Knowles, Benjamin, algunos de su círculo, ni siquiera se hubieran llamado a sí mismos bautistas reformados? ¿Cómo se hubieran llamado? Nosotros somos un grupo de puritanos, déjenme decirlo así, que tienen convicciones congregacionales. Que tienen convicciones congregacionales. Ellos no querían el título bautista. ¿Por qué? Había una razón de ser. Porque ya había un movimiento que se había desprendido en Alemania de radicales reformados, no la reforma de Lutero y Calvino, sino otra reforma mucho más radical, en donde no solo, para empezar, no eran calvinistas, más bien eran radicales que decían adiós gobierno, adiós estructuras, y empezaron a destruir todo. De hecho, hubo un gran incendio que les trajo el nombre prácticamente de asesinos. Y estos fueron llamados los anabaptistas, porque ellos enfatizaban el bautismo de creyentes. Entonces, algunos han dicho que los bautistas reformados simplemente son los anabaptistas que corrigieron su soteriología. No, tienen dos tradiciones distintas. A ver, es como si yo le dijera a los presbiterianos, ustedes prácticamente son católicos, porque bautizan bebés, igual que el catolicismo. Ah, ¿verdad que una práctica en común no los hace lo mismo? Ok, nuestra práctica en común con los anabaptistas, de que ellos bautizan niños, no nos pone ningún vínculo genético, o sea, de origen, con los anabaptistas. Por lo tanto, cuando hablamos de que somos bautistas reformados, nada tenemos que ver con los menonitas, nada tenemos que ver con los Amish, nada tenemos que ver con el movimiento bautista general de nuestra época, sino que nosotros nos estamos vinculando por medio de este nombre, bautistas reformados o bautistas particulares, también, para confundirlos un poco más, otro nombre, bautistas particulares. ¿Por qué particulares? A ver, déjenme explicar esto. Dije que eran 15 minutos y llevo un poco más, pero estas distinciones son importantes.
¿Por qué se llamaron a estos bautistas particulares? Porque ellos creían en la expiación particular. ¿Y por qué se llaman al otro movimiento de bautista arminiano, bautista general? Porque ellos no creían en las doctrinas del calvinismo, ¿sí? Creían que Cristo había muerto por todos, etc. Bueno, ¿quiénes son los bautistas reformados? Es una tradición que se desprende de la Reforma protestante, particularmente de la reforma que pasó en la iglesia anglicana, que se convirtió en el puritanismo, que devolvió en una reforma cada vez más refinada del gobierno congregacional y el bautismo de solo creyentes. Esos son nuestros orígenes. Hermanos, ¿pueden ver por qué a veces no me gusta usar el nombre que somos bautistas? Porque cuando decimos que somos bautistas, nadie piensa en el siglo XVI. Todos piensan en la convención bautista no me quiero meter en problemas aquí, pero en la bautista del sur, no sé si hay bautista del norte, del oriente o del poniente, pero todas. No es eso. ¿Tenemos algo en común con ellos? Sí, bautizamos solo creyentes. Pero doctrinalmente, prácticamente, etcétera, nuestros parecidos son pocos. De hecho, si no hubiese esos parecidos, yo nunca hubiera salido de la iglesia bautista de la que salí. Pero de hecho esto digo continuamente, aunque bautizamos creyentes como los bautistas arminianos, tengo más en común con mis hermanos presbiterianos. ¿Sí? Con mis hermanos presbiterianos tengo algunas cosas en desacuerdo, su concepto del pacto, etc. Pero hermanos, déjenme hacer otra gráfica. Teológicamente, nuestra igualdad o compañerismo con el presbiterianismo es algo semejante a esto. Con los presbiterianos confesamos el núcleo de doctrinas como básicas como la Trinidad y la Cristología. Con ellos confesamos una doctrina calvinista de la salvación, los 5 puntos, las 5 solas. Con ellos confesamos también doctrinas del pacto, en contra del dispensacionalismo, como son la mayoría de los bautistas de nuestros días. Miren, con los bautistas de nuestros días quizá nuestra única similitud es esta, porque no son calvinistas, porque no son de la teología del pacto. Con muchos de ellos compartimos nuestras posturas sobre la eclesiología y la interpretación de las Santas Escrituras, la interpretación del Antiguo Testamento. Ahora, nuestra distinción es, muchas veces, el gobierno de la iglesia y el bautismo de creyentes. Pero miren, con los bautistas de nuestros días me quedé aquí, con los presbiterianos verdaderos me quedé hasta acá. Esos son los orígenes de los bautistas reformados. Ok, demasiada historia. Pasemos al segundo punto. Bueno, déjenme leer una cita del doctor Sam Rinningham, el cual dice así. La tienen en sus notas, ¿no es cierto? Dice: los orígenes de los bautistas particulares se debe considerar desde una perspectiva amplia y una estrecha. De forma amplia, sus orígenes se encuentran en el movimiento puritano de las universidades e iglesias parroquiales de Inglaterra, ¿sí? De forma estrecha, sus orígenes se encuentran en el surgimiento de las congregaciones de John Spilsbury, de la llamada iglesia Jacob Lathrop Jesse. Bueno, lo que les expliqué en 20 minutos, ahí expuesto en 4 renglones. Muy bien. Ya vimos quiénes son los bautistas particulares. Ahora veamos cuáles son sus distintivos. Bueno, hay varios distintivos entre los bautistas particulares y los presbiterianos.
Por ejemplo, nuestro entendimiento de los pactos, tenemos algunas diferencias, sobre todo en el pacto de gracia, cuándo comenzó el pacto de gracia, cuándo se inauguró, pero somos como ellos en que hay un pacto de obras, que hay un pacto de gracia, que hay un pacto de redención, que hay un pacto noético, que hay un pacto abrahámico y demás, aunque tenemos algunas diferencias. Bueno, también tenemos distinciones en la forma del bautismo. ¿Por qué? Porque nosotros bautizamos solo creyentes y bautizamos por inmersión. Ellos bautizan bebés y por aspersión. O sea, solo unas gotitas y ya. Y otro distintivo es la forma de gobierno. Aunque cada tema merece ser analizado, ¿cuál es en el que nos vamos a enfocar nosotros? ¿Cuál es el distintivo que hoy quiero hacer notar delante de ustedes? Nuestro distintivo como gobierno de iglesia. ¿Y cuál es la mejor forma de ver las diferencias entre el gobierno bautista y el gobierno presbiteriano? Bueno, hay un beneficio de entender así dónde estamos, porque comparando será más fácil. Pero ¿a qué lugar podemos recurrir para ver estas distinciones? Hermanos, yendo a las confesiones de fe, porque yo podría tomar a Herman Bavinck y les tengo que decir algo, la mayoría de los teólogos que admiro son presbiterianos. De hecho, mi pequeña biblioteca no cuenta sino yo creo que más del 90% de presbiterianos. Hermanos, grandes teólogos ha dado el presbiterianismo. Así que podría ir y mostrarles, así piensa Herman Bavinck, así piensa Turretin, así piensa Maastricht. Ya estoy mostrándoles, todos nuestros héroes son presbiterianos, hermanos. Pero no se desanimen. Hay también algunos héroes bautistas reformados. Ok, continuemos. Y la forma o el capítulo en donde la confesión de Westminster habla de la forma de gobierno, no es en el capítulo 25. ¿Cómo se llama el capítulo 25 de la confesión de Westminster? La iglesia. Pero les digo algo, con ese capítulo tenemos muy pocas cosas en contra. Todo lo que dice, nosotros lo aceptamos. ¿Dónde se manifiesta la forma de gobierno presbiteriano más claro, donde vemos nuestras distinciones? En el capítulo 30, donde habla de la disciplina de la iglesia. Vamos a analizarlo brevemente para que vean conmigo el punto esencial, la diferencia esencial que tenemos. Dice, lo tienen en sus notas, el párrafo 1, ¿no? El Señor Jesús, como Rey y cabeza de su iglesia, ha designado en ella un gobierno dirigido por oficiales de la iglesia, diferente al de los magistrados civiles. Bueno, en ese sentido, creo que hay razón. No creemos en un seropapismo, ni creemos en un papismo. No creemos que el Papa tiene autoridad civil y no creemos que los magistrados civiles tienen autoridad eclesiástica. Es cierto, Cristo ha establecido diferentes gobernantes para la iglesia y para el Estado. 2. A estos oficiales han sido entregadas las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen poder respectivamente para retener y remitir pecados, para cerrar aquel reino a los que no se arrepienten, tanto por la palabra como por la disciplina, y para abrirlo a los pecadores arrepentidos, por el ministerio del evangelio y por la absolución de la disciplina, según requieran las circunstancias. Bueno, después en el párrafo 3 dice algo muy cierto. La disciplina eclesiástica es necesaria para ganar y hacer volver a los hermanos. ¿Es correcto? Sí. Para disuadir a otros de cometer ofensas semejantes. ¿Sí? ¿Funciona para eso la disciplina? Sí.
para purgar de la mala levadura que puede infectar toda la masa, ¿correcto? Sí. Para vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio, ¿sí? Para prevenir la ira de Dios que justamente podría caer sobre la iglesia si ella considera que su pacto y sus sellos fueron profanados por ofensores notorios y obstinados. Sí. 4. Para lograr mejor estos fines, los oficiales de la iglesia deben proceder por la amonestación, por la suspensión del sacramento de la Santa Cena por un tiempo y por la excomunión de la iglesia según la naturaleza del crimen y la ofensa de la persona. Ok, quiero que me ayuden a responder algo. A la luz de estos textos, podemos decir que los presbiterianos creen que la iglesia es dirigida por sus oficiales, los cuales han recibido las llaves del reino. A ver, volvamos a leer el párrafo 2. Quiero hacerles dos preguntas. La primera pregunta que quiero que respondamos es esta. ¿Las llaves del reino tienen esta función? Respóndala conmigo. Dice, párrafo 2. A estos oficiales han sido entregadas las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen poder, respectivamente, para retener y remitir pecados. ¿Sí tiene ese poder las llaves del reino? ¿Sí? ¿No leímos eso en Juan 20 apenas? Para cerrar aquel reino a los que no se arrepienten tanto por la palabra como por la disciplina. ¿Sí tiene esa autoridad las llaves? Sí. Para abrirlo a los pecadores arrepentidos por el ministerio del Evangelio y por la absolución de la disciplina según se requieran las circunstancias. Pregunta, ¿son estas las funciones de las llaves del reino? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia con el gobierno presbiteriano? La pregunta es esta. ¿Quién dice el párrafo 2 que tienen las llaves del reino? ¿Quién dice? Los oficiales. Y por eso el párrafo 4 dice cómo deben proceder los oficiales. ¿Cómo deben proceder? Por amonestación, después por suspensión de la cena o excomulgación. Bueno, según los bautistas reformados, nuestra diferencia no está en si la iglesia tiene, si existen las llaves y si funcionan para eso. Si existen y si funcionan para eso. La distinción de los bautistas reformados es quiénes poseen las llaves del reino. Nuestra postura bautista reformada, déjenme decirles, no es en realidad sino una copia o adaptación de otra tradición reformada que se llama la tradición congregacionalista de la confesión de Saboya. Déjenme dar otro poquito de historia. Dentro del puritanismo, antes de que salieran los bautistas reformados, antes que relucieran, salieron otro tipo de teólogos que fueron llamados congregacionalistas. Teólogos como John Cotton, Thomas Goodwin, John Owen, creo que es el más famoso para todos nosotros, John Owen. Ellos eran una mezcla interesante, porque por un lado creían en el bautismo de infantes, pero por otro creían en un gobierno congregacional. ¿Sí? Cuando algunos de ellos que participaron en la asamblea de Westminster, dijeron, estamos de acuerdo con todo, menos el párrafo 30 de su confesión, donde expone cómo debe ser el gobierno de la iglesia. Los congregacionalistas creyeron que las llaves del reino han sido dadas a la iglesia y no a los oficiales únicamente, sino a la iglesia. Bueno, ellos compilaron la confesión de Savoy, la declaración de Savoy, en donde prácticamente copiaron Westminster,
Hermanos, no hay nada malo en eso. Estaban diciendo, tenemos unidad, solo tenemos esta distinción. Pero ¿qué creen? No pusieron sus creencias en la confesión sobre la forma de gobierno, sino que crearon otro documento llamado la Plataforma de Cambridge. Y si ustedes buscan en internet la Plataforma de Cambridge, les va a aparecer la confesión de los hombres como John Owen y Thomas Goodwin, lo que creían respecto al gobierno. Bueno, los bautistas reformados dijeron, a ver, está muy bien la confesión de Westminster, solo tenemos la diferencia con el bautismo de infantes y el gobierno de iglesia, entre otros pequeños. Los congregacionalistas están un poco mejor, porque corrigieron su postura de la iglesia y aunque bautizan infantes todavía. ¿Qué hicieron los bautistas reformados? Bueno, nosotros adaptamos la forma de gobierno de los congregacionalistas, como John Owen y Thomas Goodwin, y corregimos el bautismo de infantes. Pero aquí hubo un cambio, y es algo, y creo que es uno de los distintivos más claros de los bautistas, por lo cual estoy alegre de pertenecer a esta tradición. ¿Qué hicieron los congregacionalistas con su declaración de la eclesiología? ¿La pusieron en la confesión? No, hicieron una plataforma, bueno, un documento aparte que se llama la Plataforma de Cambridge, ¿sí? ¿Qué creen que hicieron los bautistas? Dijeron, no, aunque esté largo, hay que meterlo. Y entonces metieron ahí su pequeña lista. De hecho, es el párrafo más largo. El capítulo 26 de la Confesión de Londres es el párrafo más largo, 15 capítulos. Hermanos, este es un distintivo bautista reformado. ¿Cuál? Miren, tenemos armonía con los congregacionalistas puritanos, ¿sí? Yo sé que hoy en día hay como iglesias bautistas congregacionalistas de la convención y demás, que prácticamente es un tipo de democracia. No me estoy refiriendo a esos congregacionalistas, me estoy refiriendo a los congregacionalistas puritanos, ¿sí? Que no creen que la iglesia es una democracia, sino que es una iglesia donde las llaves tienen, la iglesia tiene las llaves, pero la iglesia al mismo tiempo tiene oficiales, pastores y diáconos que guían a la iglesia, que tienen autoridad en la iglesia y gobiernan en la iglesia para su beneficio. Ok. Ellos dijeron, no hay que ponerla en la confesión. Es importante, pero no hay que meterla ahí. ¿Qué hicieron los bautistas reformados? Dijeron, no, sí es importante. La forma en la que gobernamos la iglesia, debe ser o es de tal importancia para que esté en nuestra confesión de fe. Hermanos, estoy de acuerdo con eso. Si Cristo avanza su reino por medio de la iglesia, la forma en la que la iglesia se gobierna, la forma en la que la iglesia se conduce, no pienso que es de menor importancia como para no incluirlo en una confesión de fe. ¿Cuáles son entonces nuestros distintivos? Veámoslo. Ya vimos el gobierno presbiteriano. ¿Quién tiene las llaves en el gobierno presbiteriano? Los oficiales. Veamos la postura bautista reformada. Si tienen sus confesiones, ábrala en el capítulo 26. Si no la tienen, sopórtenme mientras se las leo. No voy a leer todo por causa del tiempo. Me voy a ir a lo más importante. Por ejemplo, el párrafo 1 simplemente nos explica que creemos en la iglesia universal. Creemos en la iglesia local, pero también creemos en la iglesia universal. ¿Quién es la iglesia universal? La suma de todos los elegidos a lo largo de toda la historia, que serán reunidos al final con Cristo Jesús. Bueno, párrafo 2, todos en todo el mundo que profesa la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme a sí mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. 3. Este es importante. La iglesia más pura sobre la tierra nunca alcanzará a ser perfecta
E incluso en los momentos en donde la iglesia ha sido más manchada, en esos momentos todavía hay una verdadera iglesia. Y este es nuestro fundamento para estudiar la historia de la iglesia de los padres, la historia de la iglesia medieval, porque siempre ha existido la iglesia de Cristo. 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento es establecido. El orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido, nuestro Señor Jesucristo. No puede el Papa de Roma ser la cabeza de ella en ningún sentido, sino que Él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Esos 4 párrafos son comunes, también la iglesia presbiteriana los cree. A partir del párrafo 5 es donde empezamos a encontrar las diferencias. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra, por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observación del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Así que Cristo es la cabeza, Él llama a su pueblo y estos deben caminar juntos. La confesión no cree en un llanero solitario, ¿sí? De hecho se confirma en el siguiente párrafo, en el párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Hermanos, este es su acuerdo. Si ustedes son miembros de esta iglesia, donde esta iglesia tiene la confesión bautista como su confesión, este es tu acuerdo, este es tu pacto. Ahora, vayamos al párrafo 7, donde llegamos al meollo del asunto. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad, declara en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden de la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que los guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Cada iglesia local, Cristo ha dado autoridad, ha dado poder, de manera que la autoridad o el poder no descansa en los ancianos de la iglesia, sino en la iglesia que está compuesta por miembros y pastores idealmente. Y de esa forma la iglesia ejerce las llaves del reino. Lo que vamos a hacer en las próximas lecciones es demostrar que la Biblia sí afirma que la iglesia tiene las llaves. Porque, hermanos, no estamos utilizando la tradición bautista reformada por ser melancólicos, sino porque creemos que es bíblico y de eso nos encargaremos después. Además, que después seguiremos viendo cuáles son las implicaciones de que la iglesia tiene las llaves del reino. Párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada, o sea, completamente organizada, habla de membresía más pastores, diáconos. ¿Sí? De hecho, la confesión dice más adelante que aunque una iglesia sin pastor sigue siendo iglesia, está incompleta. Entonces dice el párrafo 8. Una iglesia local reunida completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida,
para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que llama, para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. Esos son los oficiales, donde una iglesia idealmente completa los posee. Los posee por llamamiento de la iglesia, no porque el gobierno presbiteriano los ponga. Así que cuando hablamos de un congregacionalismo o un gobierno bautista reformado, en lo absoluto estamos hablando de que no hay tal cosa como pastores, diáconos, que no hay tal cosa como ancianos, como hombres que han sido llamados para gobernar y cuidar la iglesia del Señor. Y creo que ese es el gran extremismo que debemos cuidarnos en nuestros días. Cristo ha establecido pastores y maestros para cuidar a los santos. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia, es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente a ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Ok. Creo que podemos parar aquí. Les animo a que revisen la confesión. Por ejemplo, el párrafo 10 habla de cuáles son las labores del pastor, ¿sí? Y cuáles son las responsabilidades. Bueno, vamos a leerlo rápido. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuentas a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en las actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican del Evangelio deben vivir del Evangelio. 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de la iglesia, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y calificados por el Espíritu Santo para ellos, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Lo que hablábamos en la mañana, hermanos dotados que pueden ser llamados al ministerio para apoyar en ciertas circunstancias. 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando, en donde y tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos al privilegio de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de las mismas conforme a la norma de Cristo. Ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna ordenanza por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Veremos esto con detalle. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente, habla de la responsabilidad de apoyar a otras iglesias, y el párrafo 15 de la Asociación de Iglesias, que es nuestro próximo proyecto. Nuestro primer proyecto es trabajar en la política eclesiástica de nuestra iglesia local y ayudar a nuestras iglesias hermanas a que lo hagan, y después será trabajar en un proyecto de asociación de iglesias claramente definido. Bueno, en resumen, el distintivo particular que los bautistas reformados o bautistas particulares poseen con los presbiterianos en cuanto a la eclesiología es que los bautistas reformados creen que no son solo los ancianos quien posee autoridad y poder en el ejercicio de las llaves, sino que los bautistas reformados creemos que la iglesia, que es compuesta de miembros
pastores y diáconos poseen la autoridad y el poder de las llaves del reino para dirigir los asuntos pertinentes a la adoración, a la recepción de miembros y a la expulsión de miembros. Hermanos, en teoría, esto hemos dicho creer. Bueno, y tengamos compasión y misericordia, que no solo en teoría, hay prácticas que nosotros hemos tenido en esta iglesia que corresponden a estas creencias. Por ejemplo, la forma en la que intentamos que los miembros se involucren en la recepción de miembros, informando de las personas y demás, aunque mejoraremos nuestro procedimiento para que la iglesia tenga una mejor y mayor participación. La forma en la que el pastorado y el diaconado fue ordenado. Yo fui ordenado al ministerio en esta iglesia, no por el designio de un hombre, sino por la votación que esta iglesia hizo cuando fue reunida y fue llamada a expresar su sentir respecto a mí, esperando que al menos el 75% de la congregación lo aceptara, teniendo en la gracia de Dios una mayor unidad la iglesia cuando demostró más del 90% en esas votaciones. Lo mismo que nuestros diáconos no fueron puestos por personas, sino que la iglesia fue llamada a votar, y nuevamente, aunque se requería el 75% solamente, más del 90% de la iglesia votó en favor de nuestros dos diáconos, entre otras prácticas que teníamos. No obstante, confieso, hermanos, que ciertas cuestiones prácticas de nuestro gobierno y administración de la iglesia, aunque estaban siendo parafraseadas con lenguaje bautista reformado, en la práctica teníamos ciertas posturas o ciertas formas presbiterianas. Por ejemplo, en el tema de la expulsión de miembros, particularmente, y algunos otros elementos quizá que vamos a ir revisando en nuestra política más adelante. Así que tenemos varias opciones: o hacernos bien presbiterianos, o hacernos, tengo otra opción para ustedes, podemos votar si quieren, tengo otra opción, y si nos hacemos bautisterianos o presbibautistas, la opción es hacernos bien presbiterianos o inventar una nueva ala de la reforma protestante, bautisterianos, o arrepentirnos de nuestros errores, corregir lo que no hemos hecho bien y someternos a la palabra de Dios en todo lo que Él manda. ¿Votamos o leo su mente? Bueno, nos quedamos con la 3. Corrijamos, hermanos, a través de este curso y nuestra política eclesiástica en aquello que nos hemos podido equivocar, en aquello que no ha sido hecho de la mejor manera, y procedamos a darle gloria a Cristo con una reforma de nuestra iglesia. Hermanos, ya tenemos buena doctrina en general. No es que somos lo mejor de lo que hay, pero ya tenemos buena doctrina en general. Pero ahora, hermanos, vamos a buscar una buena eclesiología para la gloria de Cristo, hermanos, para que el día que tú y yo muramos, quizá algunos de mis miembros se me van a adelantar, pero el día que tú mueras, hermano, y yo después que te alcance, si el Señor lo permite, nuestra iglesia pueda seguir permaneciendo en toda su gloria, porque estuvimos abiertos, hermanos, a corregir cualquier error según la voluntad de Cristo. Que el Señor nos ayude a corregir lo deficiente. Vamos a dar tiempo a preguntas y respuestas. Sé que hay muchas preguntas y no estoy seguro que tengo todas las respuestas, pero si las tengo me gustaría compartirles. Si no lo sé, estoy seguro que más se va a ir aclarando, pero me gustaría dar ese tiempo, preguntas y respuestas. Y si no, tenemos un himno y cerramos con oración. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? No lo que no hemos visto, sino lo que hemos visto.
Excelente. Oremos. No, cantemos y después oramos.